Bueno, ahora sí estamos grabando la clase. Entonces, como les decía, la operación DIC, ¿cierto? Es un acrónimo de esta idea de seguridad vinculada a la educación. Muchos de nosotros, ¿cierto? Bueno, ustedes no, porque la mayoría de las damas, sobre todo, son muy jóvenes. Vivimos la operación DIC, ¿cierto? En los colegios era muy común que se hicieran simulaciones, ¿cierto? Simulaciones, tocar la campana, había que bajar, salir al patio, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de esas ideas se toman hoy día en el proyecto actual, pero se globalizan. De ahí el cambio de nombre, ¿ya? Se globalizan y, y se va generando este PICE, ¿cómo se llama? ¿Ya? Que es el plan integral de seguridad, ¿ya? Que hoy día es lo que Inspectoría muchas veces debe coordinar, ¿ya? Hoy día ya no se llama Operación D, se llama PICE, ¿ya? Que significa plan integral de seguridad escolar, ¿ya? Eh, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver en una segunda parte de la clase. Y antes de ir con el PICE, que fue lo que Egidio más me recalcó en esta sesión, vamos a hablar de el accidente escolar en sí, ¿ya? Los accidentes ocurren en todas partes, ¿cierto? Los colegios son lugares muy propensos a que ocurran los más increíbles accidentes, ¿ya? Profe, permiso. Sí, adelante. Hay dos alumnas, Rominita y Karina, le piden que le autorice el ingreso. ¿Están admitidas? ¿No tengo alumnos en sala de espera? Sí, dice que no se puede, que no se pueden conectar. Ah, de ese problema de internet, porque yo no tengo problemas de... No, no, los hago pasar a todos. No hay nadie que esté en espera. Me aparecen al tiro, los hago entrar. Disculpe, Bueno, cuando pasa eso tienen que salirse y volver a ingresar. ya, gracias. Dígale que tiene que volver a reingresar, porque no sé a qué se debe, digamos. Como les decía entonces, el accidente escolar, ¿ya? El accidente escolar que es un tema bastante complejo, particularmente para los inspectores, porque al final del día el accidente es un problema o es un tema que aborda inspectoría, ¿cierto? Muchas veces incluso llevando a los niños a alguna clínica o, o a algún hospital o a algún servicio público, ¿cierto? En función de que los papás normalmente no tienen el tiempo o muchas veces se enteran después de un rato del accidente. Entonces, ¿cuándo ocurren los accidentes escolares? ¿Cuál sería una primera idea para evitar los accidentes escolares? ¿Cuál es la idea más básica respecto a los accidentes escolares? Don Juan. Los primeros accidentes ocurren en los recreos, ¿Ya? donde los niños juegan y normalmente lo que yo observo juegan al pillarse, ¿cierto? Y ahí es donde se tropiezan o uno empuja a otro y se producen los accidentes. Mayormente Ya. comienzan ahí. Carla, la escucho. Hola, buenas tardes, profe. Buenas Yo creo tardes, Carla. que para evitar accidentes siempre se deben separar por ciclos el colegio. Ya. Digamos, preescolar, no, al menos en el colegio mi hija es así, de cuarto a sexto, todo junto al patio, de octavo, Ya. así, sucesivamente. Ya. Tratar de María, evitar la que haya escuchamos. mucha gente, muchos niños en el patio. Ya. María. Yo creo que los niños no deben estar solos primero que nada. Ya. Ahí vamos a coincidir con María. La primera indicación
que se hace respecto del tema de evitar accidentes, de prevenir accidentes, es evitar que los niños estén solos en todas las edades, particularmente dentro de la sala. Como decía don Juan, la mayor parte de los accidentes por razones obvias ocurren en el patio. Sin embargo, hay un alto índice de accidentabilidad que ocurre dentro de la sala de clases. ¿Ya? Y en ese sentido, en ese contexto, es fundamental que los alumnos no estén solos. Para generar un espacio, para generar para aminorar las posibilidades de accidentes, los accidentes ocurren en todas partes, ¿ya? Y son siempre torpes, ¿eh? Los accidentes no hay inteligente, los accidentes son siempre muy, muy torpes. Para evitar la ocurrencia de accidentes, se recomienda primero que los alumnos no estén solos, es decir, que siempre haya algún adulto a la vista, primera cosa. Es un hecho fundamental, ¿ya? En segundo término, se recomienda lo que decía Carla, en orden a separarlos por ciclos. Ojalá incluso diferenciar un poco el tema de los recreos. ¿Ya? Vivimos en un país en que existe una tendencia bastante errática a emparejar horas. Entonces, entramos toda la misma hora, salimos toda la misma hora de recreo, salimos toda la misma hora a almorzar, salimos toda la misma hora al desayuno. En general, no es muy buena política si considero los distintos ciclos, las distintas edades por las que pasan los niños y los jóvenes que van a la escuela, ¿ya? Debería abordarse alguna fórmula que permitiera de una u otra manera hacer lo que se está haciendo ahora con la pandemia. Ustedes se han dado cuenta que ahora con la pandemia, ¿cierto? Se empezaron a diferenciar los recreos, ¿cierto? Salen unos grupos, otros quedan en clase y se ha ido organizando esta lógica, claro, producto del distanciamiento social y producto de los aforos, ¿cierto? Permitidos. Que nos ha impuesto la pandemia, esta realidad bastante aplastante que hemos estado viviendo durante ya casi más de 2 años, o durante casi 2 años ya. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de diferenciar horarios es una muy buena medida. Entonces, tenemos no tener alumnos solos, diferenciar horarios, y en tercer término, dentro de lo posible, y utilizando la lógica que utilizamos ayer y utilizamos en el primer módulo, el colegio no debería, cuando hacemos actividades con los alumnos, no deberíamos tener o deberíamos intentar evitar los tiempos muertos. Es decir, que debiera haber algún cierto grado de planificación del tema de los juegos, particularmente con los más chicos. ¿Ya? Es decir, alguna orientación, alguna suerte de animación respecto a lo que se espera sea el recreo. ¿Ya? De esta manera evitaríamos bastante el tema de los accidentes. Ahora, evidentemente que hoy día, no sé cómo lo verán ustedes, pero tenemos una generación de chiquillos que ya no se sube a los árboles, ¿cierto? Hoy día los niños juegan con sus celulares. ¿Ah? Tenemos una generación de chiquillos, muchos de los cuales no juegan fútbol porque juegan con el celular. Tenemos una generación de chiquillos que tiende a correr menos de lo que se corría antiguamente, tienden a ser bastante más quietos en ese sentido, están todo el día sentados con sus celulares, ¿cierto? Yo no sé no sé si han notado esto, pero ha aumentado por lo menos la realidad que yo he visto, o las realidades que yo he visto, ha aumentado el tema de los robos, del robo de celular, el robo de objetos tecnológicos que se supone están prohibidos dentro del colegio y que no están vinculados directamente con el tema del accidente, sino que tienen que ver con otras cosas.
Eh, Sin embargo, esta misma falta de movilidad o de agilidad de parte de estas generaciones de niños más chicos, muchas veces provoca que se accidenten más fácilmente. Entonces, hay más accidentes en el patio, más accidentes. Si juegan un ratito, es más probable que se accidenten. Si juegan a la pelota, hay más probabilidades que se accidenten. Si quedan solo dentro de la sala de clase y a uno se le ocurre subirse arriba de la mesa, ¿cierto? Vamos a tener un accidente. Entonces, se ha ido generando una situación bastante contradictoria. Eh, Son más delicados nuestros alumnos. Estoy hablando de la generación actual. Son más delicados, son más propensos a, o por lo menos es la impresión que tengo de manera muy intuitiva, no la estoy hablando desde ningún punto de vista de ningún estudio. Son muy propensos a accidentarse en situaciones bastante poco riesgosas muchas veces incluso. Subiendo y bajando la escala, caminando, educación física ni hablar. O sea, los profesores de educación física muchas veces, hay muchos colegas que tienen de educación física que tienen casi una sala asignada en las urgencias, ¿cierto? Porque la verdad es que son proveedores de clientes permanentes. Entonces, evidentemente que hay una situación que se ha ido agudizando. Yo tengo la impresión que se juntan dos factores. Uno, el hecho de que los niños efectivamente son menos hábiles en términos de desplazamiento, en términos de su habilidad corporal, ¿ya? Son más flojos, dicho bien directamente. Y cuando juegan, son más torpes jugando que lo que eventualmente fueron generaciones anteriores, ¿ya? Y eso por una parte. Y por otra parte también está el hecho de que dentro de la educación actual, en que pasan tantas horas dentro de la escuela, se generan muchos minutos de tiempo muerto. Hay mucho espacio en que el alumno literalmente está haciendo nada. Y de una u otra manera se propician, ¿cierto? Estos, estos, estos tiempos muertos generan que los niños eventualmente cometan alguna disrupción o tomen alguna decisión equivocada y finalmente se accidenten. No sé qué opinan ustedes. ¿Han visto aumentar o disminuir el tema? Los escucho. Romina, por favor, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, la verdad es que yo he notado que últimamente los niños, aparte de ser menos ágiles, porque de lleno no se saben caer, porque son muy alaracos. Y tanto el niño como la mamá exageran todo lo que es una caída. O sea, se cae, no tiene moretón, no tiene nada, pero es un llanterío que suena a fractura, pero es simplemente una caída. Sí, yo he notado ese cambio en la generación de ahora. Los niños son muy alaracos, cualquier golpecito para ellos es letal. Ya, sí, interesante, ¿eh? Sí, también era otro factor que no había considerado. Sí, en realidad es una generación bastante más alaraca, más. De hecho, hace una semana atrás conversábamos de esto mismo con los colegas en la sala de profesores. En el primer módulo les contaba, son muy susceptibles a lo que uno les pueda decir. O sea, cualquier cosa es vista como una ofensa o como que le están haciendo bullying, es decir, cualquier cosita que se pueda malinterpretar, se malinterpreta. Y claro, referido al tema de los accidentes, eventualmente ocurre una situación similar. Se es muy alaraco. Sí, es cierta esa. Sí, hay un tema ahí de falta de rudeza que eventualmente había en el mundo más antiguo, ¿cierto? No sé, yo tengo 52 años y mi mamá y mi papá no andaban corriendo precisamente detrás mío cuando yo me caía. Entonces,
Si me caía me tenía que parar, digamos, y si no me paraba era problema mío muchas veces. Entonces, evidentemente, hoy día el tema eventualmente no es así. O sea, hoy día los ambientes son muy sobreprotectores y se le pide al colegio que también sea muy sobreprotector desde todo punto de vista, digamos, y obviamente también desde el punto de vista de lo que implica, ¿cierto?, el cuidado de la prevención de accidentes. Hay situaciones que son riesgosas dentro de los colegios y que también eh, son complejas de manejar, pero que al final del día le llegan a los inspectores. Ejemplo, algunos materiales que se piden para las clases. El tema del uso de compases, tip-top, tijeras. Bueno, ustedes saben, existen las tijeras con punta roma, ¿cierto? Los cortacartones, los tip-top, ¿cierto? Son bastante utilizados. En enseñanza media hay un tema que está en el límite con los accidentes, que no es precisamente accidente, pero que es muy complejo. No sé si lo han visto. En básica también, ¿eh? Segundo ciclo básico empieza a ser problema, que es el consumo de pastillas. No sé si han tenido la mala experiencia de ver alumnos intoxicados con pastillas, particularmente con clonazepam, que en Soledad la escucho. Bueno, en el colegio que trabajo yo pasó que alumnos de octavo echaron una tira de clonazepam en una botella de Gatorade con jugo y pensando que era jugo, uno pasaba por el patio y cuando bajamos estaban intoxicados y los tuvimos que llevar al SAPU y, y estaban lavados de estómago. Y la verdad es que las mamás dicen cómo no se dieron cuenta y uno de los Exactamente. chicos le sacó a ella misma sus pastillas porque la mamá tenía un problema psiquiátrico y la señora tampoco se había dado cuenta, pero fue como, eran muchos niños, por decir 7 niños intoxicados. Eh, bueno, yo le puedo contar un caso dramático, no uno, muchos más de uno. Yo trabajo en un colegio de enseñanza media y tengo cercanía con colegios de enseñanza media y la verdad es que las intoxicaciones por consumo de pastillas, particularmente por clonazepam, andan a la orden del día. O sea, yo no sé si en regiones se ve esto de esta manera, pero acá en Santiago la verdad es que el problema es extraordinario, ¿ya? Absolutamente extraordinario, ¿ya? Eh, la clonazepam, la clona, como le dicen los chiquillos, ¿cierto? Es vista casi como un juego, esto de tomarla con alguna bebida energética y literalmente quedar borrado. He visto alumnas, he visto jóvenes en estas lógicas bastante lamentables. También se consideran accidentes, ¿eh? Ojo con eso. También se consideran accidentes escolares. ¿Ya? Guillén, la escucho. Hola, profesor Janet, entré por la cuenta de mi hija. Ah, Janet, ya. Sí, que mi hija se llama Killian. No, Ya. la pregunta va dirigida a Soledad. ¿Cómo reacciona un chico que está así dopado con esas pastillas? Porque para mí la clo hace dormir. ¿Y cómo reacciona un adolescente con tantas pastillas? ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Cómo te diste cuenta? Porque estaban prácticamente tirados en el patio y otros alumnos del curso nos contaron que habían hecho porque era como un desafío que había en internet, en las redes sociales. Entonces, claramente hablaban cosas incoherentes y como que prácticamente no podían ni siquiera levantarse y tuvo que venir incluso hasta la ambulancia a llevarse a los niños porque trasladarlos por nosotros era mucha responsabilidad. Yo tuve la experiencia de ver una niñita que entrábamos a clase, supónganse a las 2:30, y una niña de 15 años, no me acuerdo si está primero o segundo medio, una niña chica, entra y me dice, entra atrasada a la sala, entonces me dice, permiso, pase, mi hijita, le dije yo, y va entrando y me queda mirando y me dice, profe, usted es bacán, me dice. Ah, gracias, le dije yo, y me dice, sí, es que usted es bacán, ¿y por qué es bacán? Sí, es que usted es re bacán y a mí me gusta venir a su clase y siempre vengo a su clase y bla, 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 y no paraba de hablar y no paraba de hablar. Se la lleva el inspector, estaba drogada. Había consumido unas pastillas para adelgazar con bebida energética.
Y la verdad es que hubo que llamar al apoderado, se descompensó, porque se les descompensa la presión, es un tema que puede ser peligroso porque pueden hacer incluso paros cardiorrespiratorios. Eh, es muy complejo el tema, es muy, muy complejo. Eh, lamentablemente, la ley exige mucho, los apoderados exigen mucho, pero hoy día no se pueden revisar bolsos. Y yo no estoy de acuerdo, me encanta la democracia, no tengo nada de fascista, me gusta mucho la libertad, respeto mucho la libertad de las personas y las creencias de todas las personas. Pero yo creo que respecto de los menores de edad, particularmente desde los colegios, los adultos deberían tener algunas atribuciones que hoy día se están negando, entre ellas la revisión de mochilas. Porque este está siendo un problema grande y grave. El consumo de marihuana dentro de los colegios. Que no es un tema muy bonito de hablar, porque a nadie le gusta hablar de decir, pucha, en el lugar donde yo trabajo, ¿cierto? Los chiquillos tienen un patio atrás que le dicen aeropuerto y están todos volando, ¿cierto? Están todos volados. Entonces, pero es una realidad concreta. Es una realidad concreta que uno tiene que ser capaz de manejar, de conocer, de sobrellevar y evidentemente de evitar. ¿Ya? Los alumnos tienen evidentemente una situación bastante distinta a la que hubo hace, no sé, el alumno de hoy día, el alumno de 2021, es muy distinto al alumno del año 95, desde muchos puntos de vista. Y eso evidentemente redunda en el tema de los accidentes. ¿Ya? Vamos a ver esto, les voy a compartir un material que tengo acá sobre sobre estas cosas. ¿Ya? Eh, y lo vamos al tiro lo vamos a ver, ¿eh? Es cosa de que yo vea cómo lo puedo hacer. Entonces, estoy medio maniado hoy día, no, estoy más torpe que de costumbre. Ahí está. Entonces, en la prevención de accidentes escolares, primero que todo, ¿qué es un accidente? ¿Ya? La OMS define un accidente como un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independientemente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales. ¿Ya? Si vemos esta definición de la que nos da la OMS sobre lo que es un accidente, evidentemente que el consumo de algún tipo de fármaco o el consumo de algún tipo de estupefaciente no es un accidente. Tampoco sería un accidente una pelea, una persona que salga dañada en una pelea, que es otro tema también bastante particular en la actualidad, ¿ya? Esta suerte de cultura marginal que se impone, que muchas veces a los niños y niñas les gusta mucho hacer gala de su fiereza, ¿cierto? De su marginalidad dentro del colegio. Que se da en distintos ambientes. Entonces, el accidente sería, la tradición sería doblarse un pie o cortarse con un cuchillo. No es un accidente. Eso sería un accidente según la OMS. Sin embargo, en nuestro sistema escolar se extiende el tema de accidente escolar, se asume como accidente escolar o se enfrenta como un accidente escolar el tema de los daños producidos en una pelea o eventualmente incluso el consumo de de algunas pastillas o estupefacientes. Ya es una idea que de una u otra manera también denota lo que decía delante una compañera, es una idea que denota cierto grado de sobreprotección de parte del sistema hacia los alumnos.
Es decir, todo lo que ocurra dentro del colegio no es culpa del alumno, sino que es culpa de los adultos que están dentro del colegio. Lo común es que el apoderado llegue preguntando, bueno, ¿y qué está haciendo el profesor? Mientras mi hijo se tomaba las pastillas. O qué estaba haciendo el inspector, mientras estos niños se agarraban a combo. O sea, es imposible en ninguna sociedad, ¿cierto? Es una lógica bastante errática la que estamos utilizando, porque obviamente en ninguna sociedad, en ninguna parte, la persona que está a cargo de la vigilancia, de la seguridad del otro, en ninguna parte son iguales a la cantidad de personas que hay que cuidar. O sea, uno, ¿cuántos inspectores tiene? Tiene 2, 3 inspectores en un colegio de ¿cuánto? De 1.000, 1.500 alumnos. Es imposible, evidentemente, que por mucho que estén en el patio viendo que los niños no corran o que se cuiden o que no cometan cierto imprudencia, es imposible que en algún minuto algún chico no lo vaya a hacer, digamos. ¿Ya? De ahí a que se intente evitar el tema de los accidentes a partir de la prevención. ¿Cómo prevenimos? Sacando aquellos elementos que sean potencialmente peligrosos. Primera cosa. Segunda cosa, evitando que los alumnos estén solos en el patio y sobre todo en la sala. O sea, es impresentable que un alumno quede solo en la sala y que haya un accidente en la sala. ¿Ya? Cautelando los elementos que se ingresan al colegio desde afuera. ¿Qué está llevando al niño en su mochila? Ahora, la tupez, como decían antiguamente las señoras, ¿cierto?, de los apoderados, es llegar a reclamar y decir, ¿y por qué mi hijo, por qué el inspector o el adulto no se dio cuenta que mi hijo se iba a tomar este jugo con pastilla, digamos? No se dio cuenta porque obviamente porque somos seres humanos y hay un montón de cosas que se nos van a escapar. ¿Ya? Cuando hay cuando hay festividades de aniversario, incluso actividades de convivencia o James Day muchas veces, ¿cierto? Con convivencia, que en algún sentido, como decían en la clase, en el módulo pasado, algunos compañeros, algunas personas acá, los niños tienden a portarse más mal, y es un hecho de la causa. Todo el mundo que trabaja en educación tiene la misma percepción, ¿cierto? Cuando van sin uniforme hay una conducta más disruptiva de parte de los jóvenes. ¿Cómo prevenir, o la labor, ¿cierto? En ese sentido, sería prevenir que los alumnos ingresen bebidas? Porque yo no sé lo que están tomando, po. Si en la enseñanza media es muy común que los chiquillos el día del aniversario entren con combinados y no con pura Coca-Cola. Entonces tengo que ponerme a revisar botellas a la entrada. Y tengo que andar revisando sala por sala, reunión por reunión. Entonces, la labor es extraordinariamente compleja, ¿ya? Y es compleja y desde muchos puntos de vista es también un tanto errático lo que se le pide al colegio, porque obviamente el primero en cautelar que esto no ocurra debiera ser el apoderado en su casa. O sea, si mi hijo está llevando pastillas para el colegio, el que está fallando obviamente soy yo, no es el colegio. ¿Ya? Entonces, evidentemente que hay ahí un tema que no deja de ser importante. Rominita, por favor, la escucho. Sí, con respecto a eso mismo, es con educación también y autocuidado para los niños. Hay que educarles en los accidentes también. A mí me pasó mucho cuando hacíamos las horas de almuerzo, almorzaban y algunos niños comían y se quemaban. Y entonces son cosas tan mínimas que uno no piensa que sople antes de comer o vea que no esté caliente. Son accidentes que van ocurriendo, pero esas son cosas que uno igual tiene que ir siempre enseñándole a los chiquititos, y eso se enseña en la casa en realidad. Exactamente. El tema es que hoy día hace urgente, es muy urgente hoy día que la escuela
tenga herramientas para obligar, y esa es la palabra exacta, esa es la palabra que quiero usar, obligar a que el apoderado vuelva al colegio, que el apoderado vuelva a ser parte de la comunidad escolar. ¿Por qué? Porque uno de los graves problemas que hay hoy día, y lo vimos en el módulo pasado también, me acuerdo que lo señalé, es el efecto guardería. El apoderado va, deja el niñito en el colegio, ¿cierto? Y después lo va a buscar, y muchas veces el apoderado reaparece en diciembre, o sea, para ver si el cabro chico pasó, digamos. Que es un hecho de la causa, todos los años lo vemos, ¿cierto? Entonces, hoy día el colegio debiera tener como institución algún mecanismo que genere o que motive la responsabilidad de parte del apoderado frente a ese tipo de instancias. ¿Ya? Es complejo hoy día todo esto, porque hoy día se asume, o por lo menos nuestra sociedad asume, que la escuela tiene que venir a solucionar todos los problemas y que las personas que trabajamos en la escuela vamos a asumir un rol tan extraordinario que vamos a suplir y vamos a generar todo lo que desde el hogar no se entrega. ¿Ya? Y evidentemente que eso no pasa de ser una ilusión. Romina, por favor, la escucho. No sé si se le quedó. No, Por se me favor, quedó la hable. manita levantada. Ah, ya. Ok, Rominita, gracias. Entonces, como les decía, se genera esta idea, ¿ya? Ahora bien, es fundamental entonces el tema de las acciones preventivas, ¿ya? En términos de generar o de evitar, dentro de lo posible, que potencialmente vaya a ocurrir algún tipo de accidente. También es importante, fundamental, que existan los protocolos, ¿cierto?, escolares frente a cómo vamos a reaccionar en caso de cualquier tipo de problemáticas. Ahí están las actividades de aula, ¿cierto?, las salidas pedagógicas que hablábamos el otro día y todo tipo de salidas que eventualmente generan mucha aprehensión de parte de los adultos en términos de que son instancias que potencialmente pudieran ser riesgosas. Ahora bien, ¿qué debe tener un colegio? ¿Ya? Un colegio debe tener un plan integral de seguridad escolar. Ese es el PICE, ¿ya? El PICE. Ahí vamos a ver ahí les voy a mostrar en qué consiste el PICE, ¿ya? Y debe haber un protocolo para los accidentes escolares. Es tiene que haber un protocolo respecto de cómo se va a actuar frente a un accidente escolar, ¿ya? Debe haber un comité de seguridad escolar, deben haber elementos de primeros auxilios, la infraestructura escolar tiene que ser idónea, ¿cierto? Tienen que haber zonas de seguridad señalizadas y tener actualizados los teléfonos de los centros asistenciales y también de los apoderados, ojo con eso. Ahora, aquí hay un tema bien interesante. Voy a empezar con las famosas zonas de seguridad. Tienen que haber zonas de seguridad y en la mayoría de los colegios están, ¿cierto? Están señalizados como la ley indica porque el ministerio obliga y los van a revisar y los inspectores pasan en marzo habitualmente revisando que cada sala tenga su zona de seguridad claramente señalizada como ordena, ¿cierto? El Mineduc y todas estas cosas. Pregunta, ¿es buena idea sacar alumnos en caso de terremoto o no? Hablemos de los terremotos. Vivimos en el país más sísmico del mundo, ¿no? Yo pienso que no. Más sísmico del mundo. ¿Ah? Los terremotos para nosotros son una realidad latente. En cualquier minuto puede venir un terremoto.
Ojalá hubiera uno ahora para que la clase resultara mejor, pero bueno, no siempre se puede contar con todos los elementos didácticos para que la clase resulte mejor. ¿Ya? En fin. ¿Será buena idea sacar a los alumnos o no? ¿Qué hacer con los alumnos cuando hay un temblor? Allá en el colegio no se sacan en el minuto, se espera que, o por lo menos en la operación Daisy se espera que pase la emergencia para bajarlos a la zona de seguridad. Ya. Janet, la escuchamos, dígame. Sí, eso más o menos va por ahí. Lo que pasa es que viví en Coquimbo muchos años y Ya, allá tiembla cada 5 minutos. todos los días, Entonces se hacían esas operaciones, pero era un caos. De 2 pisos el colegio, por allá, por acá. Pero era súper caótico. Entonces yo creo que hay que imitarle un poco a los japoneses que se esconden debajo de las mesas. Yo no sé si resultará. Nunca me tocó un terremoto en el colegio. ya. Pero siempre tuve esa inquietud. Que a lo mejor esconderse y esperar, como dice ella, Marta, podría ser lo mejor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Los sismos en Chile, bueno, aquí en Chile hay 9 zonas sísmicas. Los terremotos no son iguales en todo Chile, entre paréntesis. ¿Ya? Ocurren en la costa, salvo en el norte, en Arica, en Antofagasta, desde Arica hasta Antofagasta pueden haber terremotos con epicentro en la cordillera. En el resto del país no, en el resto del país los terremotos que hay son costeros. Hoy día hay mucho temor en la zona central por la falla de San Ramón, eventualmente pudiera haber un terremoto con epicentro en la cordillera hoy día en Santiago, en la zona central, literalmente en Santiago. Dicho esto, hay que tener claro lo siguiente, los temblores en Chile son muy habituales, nada nuevo. Ocurren terremotos, nada nuevo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Sacar alumnos durante el terremoto, durante un sismo. Si usted mueve a un alumno durante un sismo, durante la transcurrencia de un sismo, aumenta exponencialmente las posibilidades que el alumno se doble un pie, se quiebre una mano, le caiga una teja en la cabeza, o sea víctima de cualquier tipo de accidente. ¿Ya? Lo más probable es que el sismo pase y dado el hecho de que los terremotos en Chile son a mucha profundidad, son a más de 30 o 40 kilómetros de profundidad en el mar, y dada también las normas de construcción que hay en nuestro país, la construcción va a resistir. Sí es muy buena idea meter alumnos debajo de la mesa. Yo metí alumnos de segundo medio debajo de la mesa durante un sismo extraordinariamente fuerte que hubo el día 11 de marzo del año 2010. Justo el día que asumió por primera vez la presidencia don Sebastián Piñera. 10 para las 12 de la mañana. Estaban en el Congreso y vino un tremendo terremoto, 7,2, porque los terremotos en Chile son sobre 6,5, entre paréntesis. Cuando un sismo sobre 6,5 en Chile es terremoto. Entonces, yo recuerdo que en esa oportunidad yo metí alumnos debajo de la mesa. Por ningún motivo salir. Y el profesor, hay que mantener la calma nomás. Ahora, si usted se desespera y sale corriendo usted, estamos complicados. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen que hacer los inspectores? Tienen que preparar, porque una vez que pase el sismo, se supone que va a bajar todo el colegio al patio. ¿Cierto? Y hay que ayudar a que la evacuación sea rápida, que la bajada sea expedita, que los niños no corran, y hay que formar a los alumnos en el patio. ¿Cuánto rato debiera durar esa formación antes de volver a la sala? ¿Cuánto rato sería prudente quedarse en el patio? ¿5 minutos?
tocamos la campana y damos recreo unos 10 minutos. 15 minutos. ¿Ah? 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Unos 15 ¿Mucho? minutos. Ya, miren, yo les voy a explicar. Hice mi tesis sobre esto, ¿eh? Por eso que sé sobre este tema. En Chile, cuando viene un terremoto, si hay un terremoto en este minuto, las probabilidades que venga otro terremoto dentro de la próxima hora son de hasta un 90%. O sea, en el 90% de los casos, dentro de la próxima hora, va a haber un segundo terremoto. Un segundo sismo muy fuerte. Va a haber una réplica muy fuerte. ¿Ya? Entonces, en general, cuando estamos en presencia de un sismo potente, de un sismo sobre 6,5, de un terremoto, la recomendación, particularmente para los que trabajan con niños chicos, bueno, en general con alumnos, es empezar a llamar a la casa y que vayan a buscar al alumno. ¿Ya? Es una situación que hay que asumir. ¿Ya? Los temblores ocurren en todo tipo de horario y el apoderado tiene que hacerse cargo después de un sismo. Aparte que hay otro elemento central de todo este cuento que todo el mundo se olvida y es que los que trabajamos en los colegios también tenemos familia. Entonces uno también tiene hijos y uno también se asusta por el hijo de uno. O sea, es una cuestión como obvia, ¿cierto? Bien por los colegas que tienen a su hijo trabajando en el mismo colegio, pero lo normal es que uno también quiera saber qué pasó con lo suyo, digamos. Entonces, hay una situación en este sentido que debiera tender a que después de bajar al patio, deberíamos tener algún tipo de conversación o de charla en el patio y alargar la situación por lo menos entre 20 minutos y media hora y relajar el ambiente. ¿Ya? Ahora, si el evento es muy significativo, si el evento es muy potente, hay que empezar a llamar inmediatamente a los apoderados que vayan a buscar a los niños. Marta, la escucho. Mire, en el colegio de nosotros el protocolo es, bueno, esperar que pase la emergencia, se toca una nueva sirena, que los niños conocen en caso de que se corte la luz, también la conocen. Los niños se bajan, se forman ordenados, el profesor baja con el libro de clase, se les pasa la asistencia, y si la emergencia, así como usted dice, como el temblor de marzo, nosotros tenemos una lista con 3 personas en la primera hoja del libro que pueden retirar a los niños, y los niños no vuelven ni siquiera a buscar la mochila a la sala. Los niños van siendo entregados a medida que los van yendo a buscar. Los apoderados saben el protocolo que es así, o sea, no tenemos que llamar para que los vengan a buscar. Claro. Mucha gente llega a buscar a los niños, pero siempre hay algunos que hay que llamar. Hoy se me está cayendo el internet, chiquillos, disculpen, me está marcando que está inestable mi internet. Déjenme que... Permiso. Ahí sí. Es importante entonces que tengamos los teléfonos a mano porque no, claro, los apoderados conocen los protocolos, muchos llegan a buscarlo de mutuo propio, pero no son todos. Janet, la escucho. No, profe, no. Disculpe. No voy a decir nada. Entonces, a eso es lo que se refiere esto, ¿ya? Vamos a seguir viendo entonces esta situación. Dice que tiene que haber un comité de seguridad escolar, ¿ya? Que ya vamos a ver cómo se conforma, y tienen que haber elementos de primer auxilio. Cuando hablamos de elementos de primer auxilio, recordamos el módulo anterior,
los elementos de primer auxilio no contemplan remedios a ingerir. En ningún caso. A no ser que el niño tenga alguna enfermedad y que haya por prescripción médica y todo el mundo sepa que tiene que tomar, no sé, me ha tocado ver alumnos con problemas cardíacos, por ejemplo, que tienen que tomar pastillas, ¿ya? Pero los elementos de primer auxilio solamente contemplan elementos básicos. Povidona, particurita, gasa, algodón y ese tipo de cosas. La verdad es que el colegio, por mucho que el colegio tenga enfermería, y en algunos colegios incluso tienen enfermera, donde los apoderados, en el módulo pasado les contaba, hay algunos colegios donde los papás pagan para que una enfermera le administre los remedios, ¿cierto? En este sentido, los elementos de primer auxilio tienen que haber botiquines, pero la verdad es que hoy día se privilegia el hecho de llevar rápidamente a los alumnos a centros asistenciales, ¿ya? Esa es como la lógica de este cuento. Bueno, todo colegio debe tener un plan integral de seguridad, como ya dijimos, que se llama PICE, ¿ya? Y este plan integral de seguridad debe contemplar los siguientes aspectos. Primero, tiene que haber un comité de seguridad escolar, que ahí vamos a ver cómo se forma. Tiene que haber información general del establecimiento con plano de planta o croquis que señale las vías de evacuación. En este sentido, vamos a utilizar un término policíaco, ¿cierto? La señalética tiene que estar siempre actualizada y debe ser siempre muy clara. Muchas veces esa labor, adivinen a quién le corresponde andar pegando la señalética, ¿ya? ¿A quién le toca revisar que la señalética esté bien puesta? ¿Ah? ¿Saben a quién les toca o no? ¿Sí? Al inspector. Ya, los inspectores, ¿cierto? El inspector el que pasa viendo ahí que esté todo ok, que esté demarcado, por ejemplo, el giro, el cuarto de giro que hace la puerta cuando se abre, ¿cierto? Porque hay algunas puertas que abren hacia los pasillos en nuestro país, ¿cierto? Que es bastante curioso eso. Bueno, que estén demarcados por qué escala hay que utilizar, si estamos en un segundo piso, ¿cierto? ¿Qué salas bajan por qué escala? Las zonas de seguridad, como ya dijimos, ¿cierto? Y en general todo tipo de señalética. Hoy día han aparecido elementos nuevos en los colegios, como son estos accesos para personas con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Es decir, al lado de la escala tiene que haber un acceso para personas con algún grado de discapacidad, que también se encuentran señalizadas, ¿cierto? Y pintadas con colores especiales, porque todo esto va acompañado con pintura especial y una serie de elementos, ¿cierto? Que son propios o que van a dar esta información. Ahora, el tema es el siguiente. El tema es que la señalética no solamente tiene que estar al día, sino que tiene que ser conocida por la comunidad. Entonces, eventualmente, en la reunión de apoderados, en la primera reunión de apoderados, particularmente en la reunión de apoderados nuevos, los apoderados que se van integrando al colegio, yo sé que les puede parecer excesivo lo que les voy a decir, pero es importante explicar a los apoderados esta señalética y mostrarla. Decir, mire, aquí está este cartelito que significa esto, está este otro cartelito que significa esto otro, ¿cierto? Y nuestro colegio reacciona. Y socializar el tema de la seguridad escolar. ¿Ya? Es decir, que el apoderado asuma un rol en esta temática que está vinculada a una planificación que está haciendo la escuela respecto a la seguridad de los niños. ¿Ya?
es importante considerar que hay un diagnóstico de riesgos, los recursos y capacidades del establecimiento y planes de prevención y de respuesta. Es decir, que se diagnostique en qué pie está el colegio frente al tema de los accidentes, ¿ya? También tiene que haber roles asignados en caso de emergencias. Esto es bien interesante porque obviamente en los colegios muchas veces, por no decir siempre, el colegio, como lo conversábamos ayer, en los colegios se parcela mucho la educación, ¿cierto? Entonces están los profesores de aula, están los inspectores de patio, cada uno hace su pega, ¿cierto? Los inspectores se reúnen con los inspectores, los profesores se reúnen con los profesores, ¿sí? Más o menos esa es como la lógica escolar. El tema es el siguiente, el tema es que, lo mismo que les planteaba en la clase de ayer, las personas que trabajamos en colegios, todos, o la mayoría, como que a uno se le pega esta idea de tanto ver a estudiar a los chiquillos, como que a uno se le pega esta idea de estudiar también, ¿cierto? Como que uno hace carne de esa lógica de que quiero aprender más y empiezo a aprender cualquier cosa. Bueno, en los colegios hay muchas personas que tienen competencias y habilidades que el colegio desconoce. Entonces, frente a una emergencia, es muy importante saber, por ejemplo, quién es más avesado en temas, por ejemplo, de primeros auxilios. Hay gente que tiene expertise en eso, por distintas circunstancias. ¿Quién sabe de buena forma controlar, por ejemplo, una hemorragia nasal? Que son muy típicas en los niños, ¿ya? ¿Quién sabe eventualmente hacer un torniquete frente a una hemorragia en alguna parte del cuerpo? O eventualmente, ¿quién sabe cómo atender a una persona que está con un ataque de epilepsia? ¿Ya? Es decir, tener una organización que nos facilite el conocer cuáles son las habilidades de las personas que elaboramos dentro del colegio y que esas habilidades de una u otra manera estén al servicio del colegio en caso de una situación compleja. ¿Ya? Normalmente, esto en los colegios no se hace. Normalmente en los colegios, ¿cierto? La preparación de las personas o lo que se le pide a las personas está vinculado solamente con el trabajo que se desarrolla de manera específica. Por ejemplo, el otro día uno de ustedes, no recuerdo quién, una de las personas que está asistiendo a esta jornada, decía que había estudiado 3 años de pedagogía en historia. Entonces, retomando un poco lo que hablábamos el día de ayer, ¿cómo aprovecha el colegio esos 3 años de pedagogía en historia? O si tengo un inspector que hable inglés, es rico, es entretenido, cuento que tengo un inspector que hable inglés. Ahora, el tema es cómo canalizo de buena forma y aprovecho ese conocimiento extra que tiene esa persona, qué me puede aportar esa persona. O si estoy en una escuela rural y hay una persona un inspector que sepa de agricultura, ¿cómo aprovecho ese conocimiento, esa sabiduría que la persona tiene referida al tema del campo con mis alumnos? ¿Ya? Entonces, aprovechar ese conocimiento y en función de eso estructurar, ¿cierto? Estas lógicas de saber cómo reaccionar frente a una situación límite. ¿Ya? Es difícil que nos pasen, pero como alguien me enseñó por ahí, las cosas no pasan hasta que pasan. ¿Ya? Marta, la escucho. Marta, ¿quería decir algo? No, nada. Ah, no. ¿Janet? Perdón. No se preocupe. Profe, yo tengo una duda.
¿Qué pasa Bueno, si en caso de terremoto hay un chico que está, no sé, se quebró una pierna, se la fracturó? Y todo el mundo está preocupado, tiene la cabeza una parte en el colegio y la otra en su casa. Entonces, ¿qué pasa si esa persona, ese niñito tiene un papá y una mamá, nada más, y una abuelita? Y los papás están en el campo, en fin, tan lejos, están fuera de la ciudad. Y ese niñito está hasta tarde. Y está con la pierna así. ¿Yo me puedo negar a llevarlo al hospital? ¿Tengo todo el deber, el derecho de hacerlo? ¿O tengo que llevarlo igual? bueno, vimos, O sea, vimos, independiente de mi criterio, y sé que está mal. claro, vimos que desde un punto de vista legal a usted no la pueden obligar a salir del colegio con nadie. Pero su contrato establece que usted trabaja en una dirección. Ok, en estos casos extremos también es así. Siempre es así. Siempre es así. El punto es que, sí, porque mire, si usted, señora Janet, se asusta, supongamos que usted viene un terremoto y usted entra en una situación de pánico, de crisis, y usted se asusta y sale de su colegio y se va corriendo para la casa. La pueden acusar de notable abandono de funciones y la pueden despedir por incompetencia laboral. Entonces, no existe la opción de que a usted la obliguen a- a hacer esto o lo otro. Ahora, evidentemente que frente a un accidente de una pierna quebrada o en una situación límite de un terremoto, uno trata de reaccionar lo mejor posible. O sea, yo creo que todos los adultos que trabajamos en colegio, y lo reitero, de una u otra manera tenemos un alto sentido de responsabilidad respecto de los alumnos. O sea, a mí no me cae ninguna duda de eso, ¿eh? A pesar de que muchas veces escucho despotricar a mucha gente en contra de los chiquillos, ¿cierto? Que son aquí, que son allá. Más que mal, todo el mundo manifestamos nuestro agrado de trabajar con alumnos. Don Juan, lo escucho. Profe, en nuestro colegio por protocolo, cuando pasan ese tipo de situaciones, aunque sea producto de un accidente, un terremoto, un alumno que sufre un accidente y se quiebra un brazo, una pierna, ¿cierto? O se golpea la cabeza, eh, se actúa llamando a emergencia. Nosotros no Claro, podemos nosotros no podemos mover ni sacar al alumno del del liceo, establecimiento. claro, ¿Ya? Sí, claro. lo podemos hacer en caso de que el niño haya sufrido algún golpe o alguna torcedura, que el niño lo imposibilite de caminar o moverse, o el golpe que haya sufrido no sea tan grande. En ese caso nosotros lo llevamos a la posta con el seguro escolar y inmediatamente se llama al apoderado para que acude a la posta también para entregarle el niño allá. Pero Claro. en este tipo de casos de accidentes, cuando ya son accidentes más graves, como fracturas o golpes fuertes, se llama inmediatamente a la emergencia. Pero nosotros no actuamos ni lo sacamos, ni lo podemos mover siquiera de donde está. Claro, lo que pasa es que cuando hay fractura, se recomienda no mover a las personas, ojo con eso. La recomendación es no mover a nadie. Además, hoy día existen estos seguros escolares que ofrecen las clínicas, que en realidad no están tan alejados de la realidad económica de muchas personas y que eventualmente son bastante mejores y que establecen un espacio, un lugar cierto de atención. Yo sé por experiencia, por los sismos que me ha tocado pasar en los colegios, que cuando hay un sismo, eh, lo menos que se trata de hacer es que los adultos salgan del colegio. O sea, es como que la comunidad tiene que quedarse ahí, esperando que los niños los vayan a buscar y listo. Y nada más que hacer. ¿Ya? Porque, claro, eventualmente uno dice, pucha, es trágico el tema, pero le insisto, vivimos en un país, en el país más sísmico del mundo. No nos gusta su mes. María, por favor, la escucho. Profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, como dijo usted delante, con los funcionarios que obviamente también son papás? Y no tenéis nadie que te vaya a buscar tu hija al colegio. Que así no podéis pedir permiso, eh, no sé, por unos minutos que te dejen ir a buscarlo. Mire, todas esas cosas
no se establecen nunca por protocolo ni escritas, pero eventualmente todo tiene arreglo. Uno tiene compañeros de trabajo también que saben la relación, la situación que tiene cada uno. No todo el mundo tiene las mismas situaciones ni las mismas complejidades, y siempre está la posibilidad de que una persona cubra a otra. ¿Ya? Yo creo que en los colegios muchas veces somos poco solidarios con ese tema. Los profesores, por ejemplo, somos flojitos para reemplazarnos unos con otros. ¿Ah? Los inspectores están siempre llenos de trabajo, entonces decirle al inspector, oiga, váyase para la sala porque yo tengo que salir, es complejo. Si saco al inspector de la inspectoría, genera un problema en el colegio. Bueno, si ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, yo creo que más que protocolo hay que generar en los lugares de trabajo ambientes proclives al compañerismo, a la buena intención respecto del otro. Todos sabemos quiénes son los que tienen hijos más chicos en los colegios, hay otros que tienen hijos más grandes, hay otros que los hijos están en el mismo colegio, hay otros que tienen otras personas que les pueden solucionar ese tema en caso de una situación más compleja. Entonces, yo creo, María, que ahí es donde se prueba el tema de la solidaridad y el tema del compañerismo laboral, que hoy día en Chile lamentablemente tiende a ser nulo. ¿Ah? Yo lo encuentro muy lamentable, particularmente en los colegios. A mí me llama la atención, a mí me han tratado, a mí me han dicho cosas bastante poco académicas, porque yo tiendo a reemplazar colegas cuando un colega tiene que salir y me piden que les cuide el curso, yo se los cuido. Yo habitualmente, si me dicen, oye, ¿sabes que tengo que hacer tal cosa? Le digo, pero no te preocupes, anda, déjame una guía y yo la hago. Y si son algunos de mis colegas de historia, les hago la clase. No tengo problema. Dicen qué tema vas y yo hago la clase. Y esa actitud no es bien recepcionada por las personas. Es bien curioso porque es visto como una doble intencionalidad. Ahora, hay que entender que cuando uno está en un colegio, trabaja, el colegio tiene un solo objetivo, uno solo. Lo demás es chaya. Lo demás es cuento. ¿Ya? El único objetivo del colegio es lograr que los alumnos logren buenos aprendizajes. Ese es el único objetivo del colegio. En distintos ámbitos, pero que se logren buenos aprendizajes. Lo demás son situaciones que se han ido socializando. Es como cuando uno piensa en los sindicatos. ¿Cuál es el objetivo del sindicato? El sindicato tiene un puro objetivo. El único objetivo del sindicato es que se reparta bien las ganancias de la empresa. Listo, chao. Si se reparten bien las ganancias de la empresa, el sindicato lo está haciendo bien. Si no se reparten bien, lo está haciendo mal. Si el colegio logra que sus alumnos tengan buenos aprendizajes, lo hace bien. Si no logra que sus alumnos tengan buenos aprendizajes, lo está haciendo mal. Es así de sencillo el tema. O sea, no hay que darle más vuelta en ese sentido. Y parte de esas lógicas de lograr buenos aprendizajes pasa por el hecho de lo que hemos hablado en estos días, que es formar comunidades, formar equipos de trabajos, que los inspectores, junto con los docentes, tengan, ¿cierto?, una lógica de trabajo mancomunado, ¿ya? A eso es lo que se refiere entonces este principio o esta idea del PICE, ¿ya? Ahora, perdón, acá. ¿Quiénes son las personas que integran el Comité de Seguridad Escolar y que son los que tienen que generar, ¿cierto?, este manual de reacción frente a la ocurrencia de algún tipo de accidente? En principio está el director del colegio o la directora del colegio, ¿cierto? Tiene que haber un coordinador de seguridad escolar, que puede ser cualquier persona. Tiene que haber representantes de los docentes, de los profesores, representantes de los apoderados. El Centro General de Padres tiene que tener ahí algún representante. Tiene que haber representantes del centro de alumnos o de los niveles más altos del colegio. En el caso de la escuela sea básica, llega hasta octavo, tiene que haber un par de alumnos, ¿ya?
tienen que haber representantes de los asistentes de la educación. Habitualmente hay 1 o 2 inspectores metidos en este tema, ¿ya? Tiene que estar el coordinador del PIE y tiene que haber algún profesional que vaya desde afuera, eventualmente, ojalá desde la inspección del ASH, o algún prevencionista que apoye la labor que se va a hacer ahí en ese comité para generar estas instancias de preparación o de reacción frente, ¿cierto?, a un accidente más significativo, más grande, digamos. O cómo reaccionar frente a un accidente, ¿cierto?, en términos bien concretos, ¿ya? Ahora, desde este punto de vista, entonces, tenemos que el trabajo que debe generarse tiene que ser un trabajo evidentemente muy... Perdón. Tiene que ser un trabajo muy práctico, muy concreto y ordenado, sobre todas las cosas ordenado, ¿ya? Las escuelas deben tener protocolos, tienen que haber protocolos que se puedan activar en caso de accidentes, ¿ya? Tienen que haber responsables de esos protocolos, de la implementación de estos protocolos, y estos protocolos tienen que estar permanentemente siendo revisados. Los apoderados deben estar muy enterados de estos protocolos que existen dentro de los colegios, ¿ya? El apoderado no debe enterarse a última hora, al contrario, el apoderado tiene que ser un actor significativo en esta lógica de conocer qué es lo que va a ocurrir en caso de que a su hijo o hija le pase algo, ¿ya? Obviamente que está el tema del seguro escolar, que lo vamos a ver en un ratito, y tiene que haber iniciativas que permitan atender de buena manera a un joven o a una jovencita que se haya accidentado. Bueno, tienen que haber personas que manejen primeros auxilios, saber si es que los alumnos cuentan o no con seguro privado. Entre paréntesis, ¿cuánto cuesta más o menos un seguro privado escolar? Bueno, yo sé que estamos en todo Chile aquí, pero más o menos ¿con cuánto podríamos? 42.000 pesos al año ¿Dónde? en la Santa María. En la Santa María, muy bien, Marta, muy bien, 42, 45, ¿cierto? Si el apoderado tiene más plata, hasta la clínica Las Condes, hasta con helicóptero, 60.000 pesos al año. O sea, no estamos hablando de cantidades estratosféricas. Yo sé que muchas veces uno dice, sí, pero es que mis apoderados son tan pobres, ¿cierto? En muchos colegios ocurre eso, ¿cierto? Los apoderados de aquí viven en condiciones bastante lamentables. Pero de repente uno ve que el apoderado que vive en condiciones lamentables anda con un celular que vale 1,5 millones, entonces uno dice, bueno, en realidad aquí que será más importante. Pero en fin, son conjeturas que uno saca desde la tontera esta de trabajar en colegio. Y siempre se han dado cuenta que siempre uno se da cuenta de ese tipo de cosas y dice, no, que estos jóvenes son tan pobres, y de repente uno se sorprende de los bienes materiales con los cuales muchas veces cuentan. Bueno, tenemos entonces, como les decía, 40.000 pesos. Ojalá Inspectoría, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, y si no lo hacen, sería buena idea que lo empezaran a implementar como idea, tengan un listado con el seguro escolar que tiene cada alumno. ¿Ya? Ahora que está la señora María Vergara ahí, ojalá motivar al Centro General de Padres para que, como política escolar, como Centro General de Padres, porque tienen personalidad jurídica, contraten seguros colectivos con las clínicas, y que ese seguro colectivo eventualmente se cobre al momento de la matrícula. De hecho, en el colegio donde va mi hija, que es el que soy la presidenta del Centro de Padres, se hace con la clínica Dávila. Se En hace, Recoleta, la de claro, Recoleta.
Sí, la de Recoleta. Que nosotros, bueno, ¿En qué aparte de colegio estar va en su hija? Santiago, acá estamos en la comuna de Colina. Ah, en Colina ya. Sí, y una Ya, de las clínicas que nos queda más cerca también. claro. Entonces, motivar a que, a que la dirección con el Centro General de Padres, ¿cierto? Eventualmente tenga un seguro de estas características. Eh, Porque genera un cierto grado de seguridad frente al tema de la reacción. Yo no sé si han tenido, yo les puedo contar casos complejos. El sistema público en Chile no funciona bien. Vivimos en un país donde el sistema público estaba saturado hace 10 años atrás y la inmigración ha provocado que ese sistema que ya estaba saturado esté hoy día absolutamente colapsado. No tengo nada en contra de los inmigrantes, al contrario, encuentro que es de seres humanos recibir personas, pero evidentemente las personas que están llegando llegan a ocupar un sistema que no se ha ido actualizando con la rapidez que debió haberse ido actualizando. O sea, nuestro sistema de salud en Chile hoy día está colapsado. Llevar un alumno hoy día a una urgencia puede significar horas de horas de horas de horas de horas de horas de espera. Y ¿Ya? ahora con el tema de la pandemia es peor. No, o sea, es que ahora con el tema de la pandemia ya caemos en situaciones ridículas, digamos, o sea, ya es increíble, literalmente. Entonces, evidentemente que el tema del seguro escolar es muy buena idea de implementar, no es tan costoso, tan oneroso, se pueden hacer bonitos proyectos en este sentido y, y generar mejores oportunidades de reacción frente a un accidente que siempre ocurren. ¿Ya? Bueno, hay que saber obviamente dónde están los centros más cercanos de salud, ¿cierto? Y tener la posibilidad de comunicarse rápidamente con los padres y apoderados. En este sentido es fundamental que el libro de clase esté al día con los teléfonos actualizados, ¿ya? Eh, Existe el seguro escolar gratuito que se va a utilizar, que funciona con la misma lógica del accidente del trabajo, ¿va? En trayecto y dentro del espacio que ocupa el colegio, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Se llena una hojita, ¿ya? Que incluso cubre a los estudiantes cuando están en el área técnico profesional. Bueno, aquí en el área técnico profesional, cuando los niños van a hacer sus prácticas laborales, muchos colegios son duales hoy día, los niños van a práctica mientras van 3 días a la semana a la empresa y 2 días al colegio. Es lo más recomendable es que tengan un seguro escolar con algún organismo privado. El seguro escolar funciona bien, pero en determinadas ocasiones, cuando los temas son graves, no funciona bien. Les voy a poner un ejemplo, súper real. Ejemplo del año 2008, más o menos. Un alumno arreglando un ascensor para la empresa Otis. ¿Ya? Alguien echó a andar el ascensor y este alumno literalmente su brazo izquierdo, desde el codo hasta la mano, fue molido el brazo. Un alumno que estaba en práctica, un chiquillo de 17 años. Lo toma el seguro escolar, lo llevan al hospital y en el hospital lo empiezan a revisar, lo derivan al Calvo Maquena, hospital público de muy buena calidad, y en el Calvo Maquena le iban a amputar el brazo. El hecho es real. El gerente de la empresa para la cual este niño estaba haciendo su práctica, de mutuo propio, tomó al niño y lo llevó al hospital de Lach, de la Asociación Chilena de Seguridad. Para los que vivan en Santiago, ¿cierto? Eso está ahí al lado del parque
del Parque Bustamante, ¿cierto? Entre el Parque Bustamante y Vicuña Maquena. En el hospital de Lach se contactaron con unos expertos norteamericanos, le salvaron el brazo. Y lo tuvieron en terapia durante casi 2 años y medio. Ahora, la empresa asumió el costo, ¿eh? Una cuestión de loco. La empresa asumió el costo. Le salvaron su brazo. Ahora, si hubiera operado solamente seguro escolar, al niño le amputan el brazo. Porque era la posibilidad técnica que tenía el hospital o que tenía el sistema público en ese sentido. Así que ojo con eso, ¿ah? El sistema escolar, el sistema de seguro escolar en situaciones muy complejas, no siempre no siempre es recomendable. Normalmente, claro, los accidentes, muchas veces los accidentes no son tan graves como lo que estoy contando, pero eventualmente podría haberlo, podrían ocurrir accidentes muy graves, ¿ya? Así que ojo con eso. Eh, el accidente, el seguro escolar tiene esta particularidad, ¿ya? Para concluir con esta temática, vamos a recordar que todo accidente es evitable, no hay que dejar nunca a los niños solos, los párvulos solos, ¿cierto? Eh, y revisar permanentemente las instalaciones que tenga el establecimiento, ¿ya? Revisar también permanentemente y fortalecer mediante el diálogo, ¿cierto? Las normas de seguridad y los protocolos que vayan ocurriendo. Bueno, ahí hay una serie de accidentes que son muy comunes, sobre todo en niños chicos, raspones, ¿cierto? Moretones, sangrado de nariz, esguinces, luxaciones, fracturas, traumatismo en la cabeza, golpes en la cabeza, ¿ya? Que son como las situaciones que más comúnmente vemos que se exponen nuestros alumnos, ¿cierto? Cuando estamos en estas lógicas de intentar cuidarlo. Janet, la escucho. Profe, yo creo que nosotros también deberíamos estar cubiertos por el seguro escolar. Nosotros estamos Nos cubiertos. podemos caer, nos podemos... Sí, bueno, Bueno, yo fue vi, la auxiliar, una señora otra vez se cayó y se pegó la cabeza, estuvo inconsciente una auxiliar. bueno, yo vi a una colega que le llegó un pelotazo en la cabeza y que cayó con las dos manos hacia atrás y se quebró las clavículas. Se sacó los brazos literalmente de los hombros. Eso lo vi, no me lo contaron, ¿ah? Eh, tenemos el seguro del trabajo nosotros, pues nosotros tenemos el H o la mutual, dependiendo de la empresa en la cual esté su empleador. Nosotros tenemos seguro que tiene que ver con nuestra labor como trabajadores, ¿ya? Los colegios son lugares peligrosos, hay colegios que son lugares muy peligrosos. Eh, el tema de los pelotazos es complejo, ¿ya? Los accidentes ocurren. Eh, yo tuve un accidente muy torpe, muy torpe. Estaba recién haciendo clases hace muchos años atrás, hace 25 años atrás. Un alumno me escuchó hablar. Yo iba entrando a la sala, había un alumno parado hacia adentro, mirando hacia adentro de la sala. Estaba el inspector de patio parado desde adentro de la sala hacia afuera. Nos estábamos yendo ya. En ese colegio los inspectores llegaban cuando los inspectores despachaban los cursos y entraban con los escobillones. Entonces habían semaneros. Habían chiquillos que quedaban para hacer el aseo en la sala. 2 o 3 alumnos que se quedaban de semanero. Entonces, un chiquillo me escucha entrar a la sala, teníamos reunión de apoderados, me acuerdo, y este niño cuando me escucha hablar se echa para atrás y me pisa el dedo gordo del pie y me quebró, me quebró el dedo gordo del pie izquierdo y me tuvo,
me tuvo un mes con licencia médica, con yeso, un niño de segundo medio. Ustedes saben que los niños no son muy hábiles, que digamos muchas veces. Y bueno, son circunstancias que ocurren. En los colegios siempre hay problemas a un colega una vez un chico, un niño chico, un niño como de 8 años, le cerró la puerta en una mano, le quebró 3 dedos de la mano con una puerta metálica. Ustedes saben que los colegios más antiguos tenían puertas metálicas hoy día. Bueno, igual siempre es peligroso, digamos. Así es que estamos cubiertos con el tema de los accidentes del trabajo nosotros, ¿ya? No accidentes, no seguro escolar. Bien, Soledad, quería decir algo, la escuchamos. Sí, hay accidentes que son como tan tontos, como se dice usted, que una vez en el colegio, un chico del segundo piso empezó a contar sus monedas y se le cayó una moneda de 100 pesos en la cabeza de la tía de mantención y le rompió la cabeza y la tía quedó inconsciente. Tuvo que ir la ambulancia de la mutual a buscarla solamente por una moneda de 100 pesos que se cayó. Sí, son cosas que uno dice, pero ¿cómo ocurre esto? Pasa muchísimo. En los colegios es muy común que esto ocurra. Muy, muy común. Siempre hay accidentes, los niños muchas veces. Yo no sé si han trabajado con niños, bueno, tienen que haber trabajado con niños de 12, 13, 14 años, son extraordinariamente torpes en sus desplazamientos, están creciendo y muchas veces pasan a llevar, no se dan cuenta, ¿cierto? Y cometen situaciones bastante casi jocosas, pero son complejas, pues. El tema de la cancha, de jugar a la pelota de los recreos, es un problema. Yo creo que es el problema que hay en todos los colegios. Bien, yo no sé si les enviaron las notas, ¿ya? Bueno, antes de ir con las notas, les voy a comentar que, bueno, para cerrar este tema, tenemos entonces un programa, ¿ya? Que se llama PICE, que es un plan integral de seguridad escolar, ¿ya? Que tienen los pasos ahí. Yo voy a subir este material para que usted lo tenga, así como ayer, ¿cierto? Usted atentamente tomó nota de la ley, ¿cierto? No me acuerdo cuál era el número de la ley. ¿Cuál era el número? 21.109. Bien, veo que se Artículo aprendió. 41. Se me olvidó el Creo que no artículo. se lo olvidó nunca más, ya, qué bueno, ¿eh? Ya. Tenemos entonces que hoy día vimos este plan PICE, ¿cierto? Y vimos como recomendación general que los alumnos nunca pueden estar solos, que hay que cautelar que no ingresen con algún elemento que sea riesgoso y que hay que cautelar también que las instalaciones del colegio, ¿cierto?, no presenten o no faciliten el desarrollo de actividades también riesgosas, ¿ya? Se da mucho hoy día, hay casos famosos sobre esto, en los talleres que se hacen en los colegios, hay que poner ojo con eso, talleres de clown, hacen talleres de telas, no sé si saben, estos chiquillos que se cuelgan en las telas, ¿cierto?, que suben y hacen una serie de cosas muy, muy, muy impresionantes, pero que hay un caso señero sobre esto, porque en un taller de eso murió un chico y una condena por cuasi delito de homicidio sobre la persona que estaba ofertando este taller. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, porque obviamente la idea es que el colegio se convierta en un espacio de seguridad, ¿ya? Ahora, eventualmente hoy día se exagera con el tema de la seguridad, pero no desde el colegio. Yo creo que desde el colegio uno tiene que ser capaz de generar todo lo que la ley está pidiendo. ¿Y qué está pidiendo la ley? La ley pide orden. La ley pide presencia de los adultos. La ley pide orden cuando me refiero a protocolos. Tiene que haber un ordenamiento protocolar de parte de las instituciones que atienden niños. Se tiene que saber cómo van a reaccionar
¿cierto? Se tienen que activar esos protocolos. Vivimos en un país donde hay terremotos y otra serie de accidentes muy, muy graves. Entonces, es muy importante llegar a esta situación, ¿ya? Bien. Las notas, voy a dejar de grabar, disculpen, vamos a dejar de presentar. Dejar de presentar. Ahí sí. No sé si hay alguna duda antes de terminar con esto. Son las 9:30. No, perfecto. Vamos a dejar de grabar por acá. Detener la grabación. Detener la grabación.